Esta tarde quisiera hablar sobre la doctrina de la comunión de los santos. Y es que cuando nosotros hablamos acerca de comunión, esto presupone unión y esto designa alguna clase de participación en esa unión. Y es que un ejemplo claro sería la OMS. La OMS tiene que ver con todas las naciones del mundo unidas por la salud de los ciudadanos. Si esto lo observas también en la OTAN, que es otra organización, tú dices, ok, todos los países que forman parte de la OTAN, ellos se han comprometido en que sus fuerzas militares estén unidas. Y asimismo, cuando tú llegas y te acercas a tu comunidad, la palabra comunidad tiene que ver con esto mismo, una unión de muchas familias con un solo objetivo. Ahora bien, en el caso de la iglesia primitiva, la comunión de los santos, como lo expresa la confesión, era una necesidad para la edificación de la iglesia. Comunión con los santos. Ellos estaban obligados a esto. La única manera de que la iglesia fuera edificada era por medio de la comunión entre los hermanos. Así que no puede existir una verdadera comunión con Dios Padre alejado de una comunión con tus hermanos. Imagínate un padre que nunca ve a sus hijos. Imagínate una familia que nunca está unida. Bueno, algo similar es un creyente cuando dice amar a Cristo y estar unido a Cristo, pero resulta que aborrece a sus hermanos. Yo quisiera de verdad que el Señor pueda utilizar esta doctrina para animarnos a cada uno de nosotros a ver esta verdad. Una verdad que no solamente habla sobre la edificación de la iglesia, de esa edificación mutua. Esta doctrina te dice a ti, tú necesitas de mí, pero yo también necesito de ti. Eso es lo que esta doctrina enseña. Ahora bien, el autor de Hebreos no solo muestra que la iglesia o los cristianos son edificados por medio de la doctrina de la comunión con los santos, sino que el autor de Hebreos también nos enseña a nosotros que esta doctrina tiene un alcance al perdido. Entonces, no es un alcance local, sino tiene un alcance universal. ¿El por qué? Porque la sociedad caída observa cómo conviven los cristianos y ellos desean, esta sociedad caída, tener la misma relación y la misma bendición que los cristianos tienen. Eso es lo que ocurría con los puritanos. Los puritanos, el estilo de vida, su comunidad, la manera en que ellos se desenvolvían en todas las áreas y en todas las profesiones, en todas las esferas, esto fue lo que le llamó muchísimo la atención a los perdidos, a los incrédulos. Y ellos siguieron esta verdad y por eso te das cuenta de cómo el cristianismo se fue introduciendo en cada una de estas esferas. Y hoy estudiaremos la Confesión de Fe de Londres de 1689, la doctrina de la comunión de los santos. Una doctrina que podríamos decir que es una herramienta evangelística. ¿Okay? Así que veamos esta doctrina de la comunión con los santos como una herramienta evangelística. Recuerda esto, así como tú convives con tus hermanos, ese es el mensaje que tú le das a los perdidos. Si tú no puedes convivir con la iglesia local, tú le estás diciendo a los perdidos eso. Tú estás evangelizando a los perdidos de esa manera. Ahora, si tú tienes ese deseo, ese amor, esa entrega por tus hermanos, por los santos, entonces tú le estás diciendo a los perdidos que tú estás dispuesto también a convivir con ellos de esa forma. Imagínate un perdido viendo cómo la iglesia no se tolera entre sí, cómo los santos no se toleran entre sí. ¿Qué van a decir ellos? Bueno, sencillo. Si los cristianos no conviven juntos, ¿cómo pretenden ellos convivir conmigo? Que no soy parte de su fe. Y por eso he titulado el sermón de hoy esta breve doctrina de la comunión de los santos. Vamos a ver tres partes. En primer lugar, veremos el fundamento redentor de esta comunión. En segundo lugar, ¿qué es la comunión de los santos? Y en tercer lugar, limitaciones de la comunión. Para esto voy a leer el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, la palabra de nuestro Dios. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Amén. Ahora bien, pasemos a la primera parte, el fundamento redentor de la comunión, de esta comunión. Quiero leer el párrafo 1 de esta doctrina. Dice: todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con él, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Esa es la primera parte del párrafo 1 que tiene que ver con el fundamento redentor de esta comunidad. ¿Qué nos enseña a nosotros el autor de Hebreos? Bueno, él nos recuerda que apartarnos de la comunión con los santos revela nuestra separación con Cristo, con el Redentor. Si tú has leído Hebreos, tú debes entender que la audiencia de este escritor quiere irse atrás. Están cansados de seguir a Cristo. No quieren seguir a Cristo. Son judíos que dicen: no, yo no quiero continuar sirviendo a Cristo, por lo menos en esa iglesia local, por lo menos allí. Y el autor de Hebreos le dice a ellos: hey, recuerda que si te apartas de la iglesia local, entonces tú te estás apartando de Cristo. Ahora bien, la comunión con los santos no tiene que ver con la unión de dos personas o de personas. Cuando hablamos acerca de la comunión con los santos, su fundamento redentor está en una sola persona, y es Cristo. Así que ve esta doctrina de la comunión con los santos, un grupo de pecadores redimidos, unidos, es posible únicamente gracias a la persona de Cristo. Así que el fundamento redentor de esta doctrina es Cristo. Toda persona que está unido a Cristo, esa persona que está unida a Cristo, esa persona está unida a sus hermanos y a una iglesia local. El autor de Hebreos te dice a ti: amado hermano, si tú realmente amas a Cristo y estás unido a Cristo, entonces tú debes estar unido a una iglesia local. Y si tú estás unido a una iglesia local, entonces tú debes amar a esos que forman parte de esa iglesia local. Imagínate tú, vives en una comunidad, pero resulta que tú no tratas a nadie en esa comunidad, en un edificio, que ahí todos se conocen. Tienes vecinos al lado, abajo, arriba, en todos lados hay vecinos. Tú vives en un edificio y resulta que tú no tratas a nadie en el edificio. Tú no pagas absolutamente nada, ni luz, ni agua, nada. ¿Cómo estás? Aislado. Porque te van a cortar la luz, te van a cortar el agua, tienes que pagar también el mantenimiento del edificio. Tú no pagas nada, estás aislado por completo. Prácticamente no eres parte de esa comunidad, de ese edificio. Y es triste, es muy triste, pero así viven muchos en las iglesias locales hoy día. Tener comunión con los santos no significa asistir a la iglesia. No, eso no significa. Tener comunión con los santos es estar unido con Cristo. Y yo quisiera mostrarte a ti 3 afirmaciones acerca de esta verdad. En primer lugar, ¿por qué estamos unidos a Cristo? Bueno, somos unidos con Cristo en el plan de Dios. Porque Dios, de manera soberana, Él ha decretado salvarnos. Así que nosotros hoy estamos seguros que estamos unidos a Cristo porque Dios Padre permite que nosotros formemos parte del plan redentor. Es decir, eres un pecador que no mereces comunión con Él, pero te ha unido el Padre. La segunda afirmación es que somos uno con Cristo ante la ley de Dios. Nuestro gran Dios, por medio de su bendita ley, por medio de su bendita palabra, nos une con nuestro Redentor. Pero no solo eso, nuestra tercera afirmación dice que somos unidos con Cristo en la vida del Espíritu. Y es por eso que la confesión, la primera parte del párrafo te dice a ti que estar unidos con Cristo es participar de sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Así que estar unidos a Cristo significa, amado hermano, de que tú vas a tener que comunicar el mensaje de Cristo y vivir y experimentar lo mismo que Cristo vivió y que experimentó. Casi siempre decíamos estar unidos a Cristo para recibir gloria. No,
nosotros necesitamos estar unidos a Cristo y cuando tú estás unido a Cristo vas a recibir virtudes, padecimiento, muerte, resurrección y gloria. Entendiendo que el fundamento redentor está en la persona de Cristo, pasemos al segundo punto, que es la comunión de los santos. Bueno, el autor de Hebreos nos muestra que esta comunión con los santos tiene que ver con el amor y las buenas obras que nosotros hagamos para con otros a través del congregarnos. Fíjate, tú no puedes tener comunión con los santos sin congregarte, pero hace un minuto dije que congregarte no significa tener comunión con los santos. Para tener comunión con los santos, tú debes, amado hermano, expresarle amor y buenas obras a esos santos que son difíciles de amar y son difíciles de trabajar. Pero ellos están incluidos en el plan redentor de Dios. Así que la comunidad de los santos son llamados, según el autor de Hebreos, versículo 24, a considerarnos. Fíjate, considerémonos cómo estimularnos, cómo ayudarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Pero dónde? Quizás tú digas, bueno, no hace falta que yo me congregue, porque yo puedo estimularme al amor y a las buenas obras en mi comunidad. Luego en el versículo 25 te dice a ti, no dejando de congregarte. Así que la única manera de poder estimularnos los unos a los otros en amor y en buenas obras es en la iglesia local. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Si en la iglesia local viene, la adoración inicia con una lectura de la palabra, con oración, luego de esto con lo que es la alabanza y luego con la predicación. ¿Cuándo ocurre ese estimularnos los unos a los otros? Bueno, tú necesitas, una vez que termina el culto, compartir con tus hermanos. Tú no puedes salir corriendo de la iglesia local. La iglesia local no puede incomodarte. Tú debes compartir, estimular. Dice el autor de Hebreo, estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Ahora, con esto ocurre algo, y es que a muchos de nosotros se nos dificulta mucho hablar, expresarnos, y eso lo vamos a ver el domingo. Muchos de nuestros hermanos también se les dificultaba expresarse y estimularnos. Pero con tan solo que tu hermano sepa que tú estás allí y que tú pasas un tiempo con él simplemente escuchándolo, eso es suficiente. Eso es suficiente, ¿sabes para qué? Para que esa persona sepa de que hay alguien que está allí con él. Y que tú vas a orar en casa por las necesidades de esa persona. Hoy, a través, aprovecho de esta doctrina, aprovecho de hacerle un llamado a ustedes. Mándenle un mensaje a la hermana Raiza. Mándenselo. Ella necesita aunque sea de un mensaje. Ella necesita hoy más que nunca de su iglesia local, de sus hermanos. Y el Señor sabe, hermanos, mejor que cualquiera de nosotros. El Señor sabe mejor que cualquiera de nosotros que ella está necesitada hoy día. El señor Pérez está mal, su salud está deteriorándose. Si mañana pasan por allí, pasen por casa. No importa que ustedes no vayan a llevar al estudio, pero pasen, salúdenlo. Díganle que ustedes están orando por él, si lo están haciendo. Y si no lo están haciendo, díganle que van a orar por él. Anímenlo. Hermano, esta es la comunión de los santos. Cuando tú estás unido a Cristo, tú estás unido a tus hermanos. El verdadero amor por Cristo implica inmediatamente un amor por aquellos que tienen una comunión con Él. Cuando tú rechazas unirte con un hermano en la fe, con un santo, tener comunión con un santo, tú estás rechazando a Cristo. ¿Queremos tener comunión con el Dios Trino? ¿Sí? Bueno, si realmente queremos tener una comunión con el Dios Trino, necesitamos iniciar con una comunión con los pecadores que han sido redimidos por Él. Si tú no tienes esa relación con esos pecadores, es imposible que puedas tener una relación con el Dios Trino. Ahora, ya hemos visto en la primera parte que el fundamento redentor de la comunión es Cristo. Hemos visto en la segunda parte que la comunión con los santos tiene que ver con compartir amor, buenas obras a través del estímulo a otros. Ahora pasemos acerca de las limitaciones de esta comunión. Párrafo 2. Los santos, por su profesión,
están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios, en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tienden a su edificación mutua, así como ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades, según la norma del Evangelio, aunque esta comunión deba ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentren, ya sea en las familias o en las iglesias, debe extenderse según Dios dé la oportunidad a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho a la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Ahora, en estas limitaciones de la comunión, el autor de Hebreos nos advierte a nosotros que en vista a la segunda venida de nuestro Dios, no solo deben congregarse, sino convivir con los santos. Fíjate, si tú meditas un poco el versículo 25, él dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿en vista de qué? En vista de que el día se acerca. Pero el autor de Hebreos dice, no solamente tú debes acercarte a la iglesia local porque el día del Señor está cerca, sino para amar a tus hermanos. Y aquí cuando habla acerca de amar a sus hermanos, no solamente está hablando acerca de tus hermanos de la iglesia local, donde tú perteneces, sino también a hermanos de otras iglesias locales. Y te dice allí también la confesión, el párrafo 2, dice de una manera muy clara, que no solamente lo vas a ayudar y lo vas a estimular en el amor y en las buenas obras, sino que en las posibilidades económicas, materiales que tú tengas, vas a tener también que ayudar a otros. Y luego el párrafo sigue diciendo que se respeta la propiedad privada de cada uno de los santos. Entonces, cuando hablamos acerca de una comunidad de santos, estamos diciendo que cada santo, él ha sido bendecido por Dios de una manera única y que ese santo, sus bienes, su dinero, le pertenecen a él. Pero antes de pertenecerle a ese santo, le pertenecen al rey, porque el rey se lo ha dado. Si usted tiene dinero hoy día, dale gracias al Señor por eso, porque no siempre lo tuviste. Recuerda eso. Si hoy tienes dinero, si hoy tienes un buen trabajo, dale gracias al Señor. Pero recuerda que eso que tienes hoy fue porque Él te lo dio. Y aunque eso que Él te dio es tuyo, la confesión dice que tú debes utilizar eso para el beneficio de otro. Es decir, en esta parte nosotros vemos cómo lo que Dios nos ha dado a nosotros económicamente debe servir para expandir su reino. No solamente en la iglesia local donde pertenece, sino en otras iglesias locales. Y también en la comunidad. Ahora, es imposible tener comunión, como decía, con los santos sin asistir a la iglesia. Eso es imposible. Pero hay muchas personas que dicen, bueno, yo soy cristiano y no asistes a la iglesia. Pero asistir a la iglesia no es suficiente si no estimulas a tus hermanos en el amor y en las buenas obras. Ahora bien, es imposible tener comunión con los santos y no asistir económicamente a las personas necesitadas cuando tú tienes la posibilidad de hacerlo. Fíjate eso. No está hablando de que la iglesia local es la única encargada de asistir a las viudas y a los huérfanos. El párrafo 2 de la confesión dice que si nosotros tenemos comunión con los santos y comunión con Dios, nosotros debemos asistir económicamente en lo que esté en nuestro alcance a otros hermanos y a otras personas. Pero también la confesión te enseña que se respeta la propiedad privada de cada uno de ellos. Yo quisiera únicamente terminar con dos implicaciones acá con respecto a esta doctrina sobre la comunión de los santos. En primer lugar, hermanos, recordemos que es imposible tener comunión con Cristo y a su vez odiar a algún hermano en la fe. Es imposible tener comunión con Cristo y a su vez odiar a algún hermano en la fe. Si tú tienes comunión con Cristo, entonces ama a tu hermano, a pesar de las diferencias. En segundo lugar, amigo, la única forma de tener comunión con otros es unido a Cristo. La única manera que tú puedas tener unión con otros pecadores es que tú puedas estar unido al Salvador.